Hola chicos, bueno, vamos a hablar ahorita del sistema urinario. Entonces vamos a estar tocando ciertos puntos y lo voy a estar reafirmando con ciertos videos que les voy a estar enviando, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto al sistema urinario, vamos a ver que el sistema urinario está conformado. Permítanme un segundito. Está conformado por diferentes estructuras. Va a estar conformado por dos riñones, va a estar conformado por los ureteros que salen de los riñones, va a estar conformado por la vejiga urinaria y por la uretra. Algo importante que tienen que saber y que vamos a delimitar más adelante es que la uretra, tanto femenina como masculina, es diferente, tiene una longitud diferente y bueno, por ende va a tener características y patologías diferentes. En la parte superior de nuestros riñones tenemos unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales que, bueno, no van a interferir con el sistema urinario, pero bueno, tienen que saber que arriba de nuestros riñones tenemos estas glándulas suprarrenales. Entonces son dos riñones, dos ureteros, una vejiga y una uretra, ¿sí? Eh, como les digo, riñones, ureteros o uréteres, vejiga y uretra. La nefrología es la especialidad que se enfoca en estudiar la anatomía, fisiología y fisiopatología de los riñones, y la urología se encarga de estudiar la anatomía, fisiología y fisiopatología del aparato urinario masculino y femenino y del aparato reproductor masculino. Por ende, cuando los varones tienen alguna patología en su aparato reproductor, acuden con el urólogo. También las mujeres, cuando tenemos un problema en la vía urinaria, ya sea uretero, vejiga o uretra, también acudimos con el urólogo. Y bueno, cuando tenemos un problema en el funcionamiento de los riñones, vamos a acudir con el nefrólogo, ¿sale? Entonces, bueno, como les digo, tenemos dos riñones, dos ureteros, una vejiga y una uretra. ¿Cuáles van a ser las principales funciones del sistema urinario? Uno va a ser la regulación de la composición iónica de la sangre. ¿Esto qué quiere decir? Va a regular la cantidad de sodio, de potasio, de calcio, de cloruro y de fosfato y de otros iones que van a estar dentro de nuestro torrente sanguíneo. Además, nos va a ayudar a regular el pH de la sangre. Recordemos que el pH pues va a estar dado por la presión parcial de dióxido de carbono, presión parcial de dióxido de oxígeno. Va a tener también los iones de bicarbonato, que se abrevia HCO3, y iones de hidrógeno. Entonces, bueno, todo esto, equilibrio o homeostasis, cuando se rompe, bueno, va a tener que tener medidas de compensación que les estuve platicando someramente en aparato respiratorio, donde bicarbonato va a tender a la alcalinidad, dióxido de carbono hacia la acidosis y bueno, tenemos que compensar con estas dos fases. Entonces, el riñón va a liberar bicarbonato para compensar esa acidosis que pueda tener la sangre en un momento dado. También vamos a tener una regulación del volumen plasmático. Eso quiere decir que los riñones regulan el volumen de plasma, conservando o eliminando el agua mediante la orina. Entonces, cuando hay un aumento del volumen plasmático, aumenta la presión arterial, y cuando tenemos un descenso del volumen plasmático va a disminuir la presión arterial. Lo vamos a ver más adelante. También los riñones van a intervenir en la regulación de la presión arterial mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que más adelante les voy a explicar, y el aumento de la renina va a ocasionar un ascenso de la presión arterial. Permítanme un segundito. También en cuanto a la regulación de la presión arterial, tienen que saber que los riñones tienen o intervienen también pues secretando este sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que va a ayudar a que tenga un ascenso a la presión arterial. También nos ayuda a mantener la osmolaridad sanguínea, entonces regula la pérdida de agua y la pérdida de solutos en la orina y mantiene la osmolaridad sanguínea aproximadamente en 300 miliosmoles por litro. Además, los riñones nos ayudan a producir diferentes hormonas, principalmente el calcitriol, que nos ayuda a activar la vitamina D y por ende absorber mayor cantidad de calcio, y la eritropoyetina, que nos ayuda a estimular la producción de glóbulos rojos. Por ende, cuando una persona tiene insuficiencia renal, y esto quiere decir que sus riñones ya no funcionan,
no producen eritropoyetina. Entonces, esta eritropoyetina no va a favorecer a la producción de nuevos glóbulos rojos, por ende estos pacientes van a tener anemia, ¿sí? Entonces, la eritropoyetina estimula la producción de glóbulos rojos. Si no la tenemos, vamos a tener anemia y por ende, pues, un déficit o una baja de hemoglobina, ¿sí? Vamos a tener también regulación de la concentración de glucosa sanguínea, ¿sí? Mediante, como el hígado, con el aminoácido glutamina para la gluconeogénesis, y también nos va a ayudar a liberar glucosa a la sangre para mantener su nivel normal en caso de ser necesario. También nos ayuda a excretar desechos y sustancias extrañas mediante la formación de orina, pues se liberan medicamentos, se liberan también sustancias de desecho que se producen en el cuerpo, ¿sí? Principalmente como el amoníaco, la urea, la bilirrubina, la creatinina, ácido úrico. Además, se eliminan cosas que provienen de la dieta y medicamentos, drogas y toxinas que pudiésemos utilizar. De este punto, lo que más me interesa que recuerden es creatinina, urea y ácido úrico, porque al acumularse nos van a dar ciertas patologías. Y creatinina y urea nos van a ayudar a valorar cuando una persona tiene insuficiencia renal o pensamos que pudiese tener insuficiencia renal. Entonces, es un punto que vamos a tocar ahorita más adelante en las diapositivas. Aquí, bueno, hablando acerca de los riñones, tienen que saber que, bueno, son órganos pares, ¿sí? Con forma de una habichuela. Van a estar cerca de la vértebra torácica número 11 hasta llegar a la lumbar número 3. Puede ser mayor o menor, dependiendo de cada cuerpo. El riñón derecho está un poco más abajo que el izquierdo, ya que el hígado ocupa cierto espacio en la parte superior del riñón derecho y bueno, pues tiende a disminuir o bajar su tamaño, ¿no? El riñón va a tener en la parte interna unas características importantes. Va a tener una región que se va a llamar corteza, que es esta. Una región que se va a llamar corteza. Una región que se va a llamar médula, que es esta. Y va a tener columnas, que son estas divisiones entre la corteza y la médula. Entonces, el riñón tiene corteza, que es todo esto de aquí, que es como de color rosa más pálido. Va a tener su médula y va a tener columnas renales que van a ser sus divisiones. Ahora, esto nos va a ayudar a formar algo que se llama pirámide renal, que está formada por la médula renal, ¿sí? Estas van a ser pirámides renales, pirámides renales, pirámides renales, otra pirámide renal y otra pirámide renal. En esta pirámide renal, ¿a dónde va a drenar o qué va a salir de ella? Bueno, de esta pirámide renal, que es de la médula renal, van a salir pequeños tubos, ¿sí? Estos tubos blancos que se ven aquí pequeños se llaman cáliz menor. Cáliz menor. Este cáliz menor va a dar o va a desembocar en un cáliz que se llama cáliz mayor, que es esta región de acá, donde van a confluir todos los cálices menores. Y aquí, donde confluyen todos los cálices menores y que ya formaron el cáliz mayor, van a formar otra estructura que se llama pelvis renal. Esta pelvis renal va a continuar en un lugar que se llama uretero. Uréter o uretero es lo mismo. Entonces, cada pirámide renal va a estar formando o va a estar desembocando en los cálices menores, va a estar desembocando orina. Cada cáliz menor se va a desembocar en el cáliz mayor, ¿sí? Que es esta estructura. Esta estructura a su vez va a desembocar la pipí en una parte que se llama pelvis renal y a su vez la pelvis renal va a drenar en el uretero, ¿sí?
Entonces, ahorita yo les voy a explicar cómo se va a dar toda esta producción de pipí. Lo que quiero que comprendan es que está el cáliz menor en cada una de las pirámides renales y van a confluir en un cáliz mayor. Ese cáliz mayor a su vez va a confluir en una región que se llama pelvis renal y la pelvis renal va a confluir en el uretero, ¿sí? Entonces vamos a acercarlo un poquito. Tenemos todo esto más clarito que es la corteza renal, estas de color un poco más oscuro, que es la médula y que van a formar las pelvis, las pirámides renales. Esto que es el cáliz menor, ¿sí? Los cálices menores. Los cálices mayores que van a estar dando pues la confluencia de todos estos cálices menores, pelvis renal y a su vez va a drenar en el uretero, ¿sí? Entonces, bueno, nuestro riñón va a constar de corteza, de médula, pirámides y bueno, ahorita lo vamos a estar desglosando de manera más puntual. Entonces, son órganos pares en forma de habichuela, van a estar detrás del peritoneo, por lo cual se les llama retoperitoneales y van a estar entre la vértebra T11 a la L3 y bueno, el riñón derecho está un poco más abajo que el izquierdo, por lo que les mencionaba. Entonces, lo mismo tenemos nuestra corteza, ¿sí? Tenemos nuestra médula, que van a formar las pirámides renales, que también se les llama pirámide renal de Malpighi, ¿sí? Tenemos cálices menores, cálices mayores, que a su vez van a drenar a la pelvis renal y a su vez al uretero, ¿sí? Van a drenar pipí, ¿sí? También en esta región, en la parte interna, recuerden que este es un corte como si cortáramos a la mitad del riñón, vamos a tener algo que se llama ilio, ¿sí? Así como en el pulmón teníamos un ilio donde entraban las venas pulmonares, arterias pulmonares, entraban los bronquios, entraban también los vasos linfáticos. Bueno, aquí en el ilio va a entrar la arteria, va a entrar la vena renal, arteria renal y va a entrar el uretero, ¿sí? O uretero. Entonces, el ilio va a estar conformado por arteria, por vena y uretero, ¿sí? Va a entrar a la parte interna del riñón. Entonces, el ilio renal está conformado por arteria renal, vena renal y uretero, ¿sí? Cada lóbulo renal va a estar conformado por una pirámide y por su cáliz. Ya lo vamos a dibujar. Entonces, este es un lóbulo, este es otro lóbulo, este es otro lóbulo, este es otro lóbulo, este es otro lóbulo y este es otro lóbulo, ¿sale? Entonces, las pirámides renales también se llaman pirámides renales de Malpighi, ¿sale? Ahora, vamos a ver otra imagen donde lo podamos ver un poco mejor. Tenemos corteza, médula, pirámide, tenemos papilas, columnas renales, cálices mayores, cálices menores y la pelvis renal. Entonces, en un dibujo un poco más didáctico, vamos a tener entonces la corteza, las columnas renales que dividen, ¿sí? Como tal, la médula. Vamos a tener la médula renal, ¿sí? Los senos renales, que es donde va a drenar las venas y las arterias renales. Vamos a tener la papila renal, ¿sí? Donde va a drenar pues toda la orina. Vamos a tener los cálices menores, que van a estar en toda esta región. El cáliz mayor, que va a estar dando lugar a esta estructura, la pelvis renal y el uretero. Vamos a tener también el ilio renal, ¿sí? Donde les digo, entra la arteria renal, vena renal, el uretero, entra también los nervios renales, los vasos linfáticos también. Y vamos a tener una cápsula fibrosa que va a proteger al riñón, ¿sí? Entonces va a tener una cápsula y debajo de esa cápsula va a estar nuestra corteza, ¿sí? Esta es una cápsula fibrosa. Y va a tener una situación retoperitoneal, ¿por qué? Porque está detrás del peritoneo abdominal que vamos a ver más adelante. Ustedes van a notar esto. Recuerden que de todo esto es un resumen, ¿sí? Obviamente yo voy a dar también ciertos, voy a puntualizar ciertas cosas, pero
pues van a tomarlo de ideas principales también de lo que les estoy diciendo, ¿sale? Y de eso también van a hacer un dibujo. O unos dibujos de las estructuras del riñón y del aparato urinario, ¿sale? Ahora, también tenemos que hablar acerca de la irrigación sanguínea, ¿sí? Tenemos una arteria renal. Estas arterias renales se van a empezar a subdividir en arterias segmentarias. Estas arterias segmentarias van a empezarse a subdividir a su vez en arterias interlobulares, o sea, en cada lóbulo. A su vez se van a dividir en arterias arcuatas. Estas arterias arcuatas que van a estar aquí se van a dividir en arterias interlobulillares, que son estas pequeñas que están aquí. A su vez, estas arterias interlobulillares se van a dividir en arteriolas aferentes, en capilares glomerulares que van a estar cerca del glomérulo y arteriolas eferentes que se van a unir a su vez con capilares peritubulares que están aquí en la nefrona. Esto ya va a ser en una estructura que se llama nefrona. Entonces, a partir de las arteriolas aferentes, capilares glomerulares, arteriolas eferentes, capilares peritubulares, venas interlobulillares y las venas como tal que salen de esta región van a estar en una parte que se llama nefrona. Entonces lo van a notar así. Esto es importante, ¿sale? Entonces, arteriolas aferentes, capilares peritubulares, arteriolas eferentes, capilares peritubulares y venas interlobulillares están dentro de la nefrona, ¿sí? Entonces, estas venas interlobulillares van a drenar a su vez en venas arcuatas, ¿sí? Estas venas arcuatas van a drenar a su vez en una vena interlobular y esa vena interlobular va a drenar a la vena renal para posteriormente pues, continuar su camino hacia la vena cava inferior y poder ser drenada hacia el corazón otra vez. Recuerden, es un ciclo, entonces las arterias traen sangre oxigenada hacia el riñón y van a traer o van a sacar la sangre desoxigenada y con los desechos a través de la vena renal, ¿vale? ¿Por qué me importa que se sepan lo que está dentro de la nefrona? Porque la nefrona es la unidad estructural y funcional de nuestro riñón. Si las nefronas dejan de funcionar, nuestro riñón deja de producir pipí y deja de filtrar sustancias tóxicas. Y obviamente no puede hacer su función sin estas arteriolas o estos capilares que están dentro de esta nefrona o alrededor, ¿vale? Si no tenemos nada de esto y nuestra nefrona deja de funcionar, vamos a presentar algo que se llama insuficiencia renal. Entonces, por ende, me interesa que lo sepan, que lo conozcan, porque más adelante les voy a explicar pues, el proceso de la nefrona, ¿sale? Entonces, bueno, la nefrona, como les digo, es la unidad funcional de los riñones, está formada por un corpúsculo renal que a su vez está compuesto por el glomérulo y la cápsula glomerular y un túbulo renal, ¿sí? Va a tener tres funciones básicas esta nefrona, que es la célula renal, ¿sí? Quiero que quede muy claro, es la célula del riñón. Nos ayuda a filtrar o hacer el filtrado glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. Ahorita vamos a ver todo eso. De esto lo que quiero que quede claro es que si estas células dejan de funcionar, el riñón deja de funcionar, no producimos pipí y no filtramos sustancias tóxicas, ni las tiramos, ni hacemos reabsorción de agua, ni de otras sustancias que son necesarias, ¿vale? Entonces, todo esto es célula. Nosotros tenemos diferentes o millones de nefronas, ¿sí? A lo largo de nuestro riñón. Entonces, ¿cómo va a estar compuesta esta nefrona? Va a estar compuesta por el glomérulo, va a estar compuesto por algo que se llama cápsula de Bowman, va a estar compuesta por túbulos, túbulo contorneado proximal, el asa descendente del asa de Henle, asa ascendente del asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector.
todo por aquí va a empezar a haber una filtración y va a empezar a pasar pipí, vamos a tener absorción y secreción de sustancias. Entonces, la nefrona está compuesta por glomérulo, por la cápsula de Bowman, por el túbulo contorneado proximal, la asa descendente del asa de Henle, asa ascendente del asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Si ustedes ven aquí alrededor hay arteriolas, ¿sí? Capilares y venas que van a drenar es hacia el riñón, ¿sale? Que es lo que acabamos de ver aquí. Entonces acá lo vamos a reforzar. Entonces vamos a tener glomérulo con cápsula de Bowman, túbulo proximal, asa descendente del asa de Henle, asa ascendente del asa de Henle, ¿sí? Túbulo distal y túbulo colector. Ahorita les voy a explicar qué cosas se absorben en qué lugar, qué cosas se secreta, etcétera, pero quiero que quede claro. Entonces, glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa descendente del asa de Henle, asa ascendente del asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Sí? Entonces, aquí viene más o menos lo mismo. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro corpúsculo renal y nuestra cápsula de Bowman y nuestros diferentes túbulos que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué sucede aquí? Va a llegar la arteriola aferente con la sangre obviamente oxigenada, va a empezar a filtrarse el plasma y entonces ese plasma va a empezar a liberar sustancias, ¿no? Que están dentro del plasma y van a ingresar a los túbulos y lo que no se ha absorbido, lo que no se esté drenando hacia los túbulos, va a pasar hacia la arteriola eferente para posteriormente pasar a los capilares peritubulares, donde también se va a hacer una reabsorción de sustancias para posteriormente drenar hacia las venas. Entonces, al glomérulo, ¿sí? Va a entrar la arteriola aferente, también va a salir la arteriola eferente y va a pasar alrededor de los túbulos renales los capilares peritubulares. Peri quiere decir que está alrededor, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto un poco más lento para que me comprendan mejor. Entonces, vamos a tener nosotros a nuestra nefrona, como les decía, que va a tener el glomérulo, la cápsula de Bowman, ¿sí? Túbulo contorneado proximal, ¿sí? Las asas de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Para esto, el corpúsculo renal, ¿sí? Va a estar constituido, como les digo, por la cápsula de Bowman y el glomérulo renal. Esto es donde se hace la filtración del plasma y se va a tener el filtrado glomerular que empieza a formar la orina y que va a pasar hacia el túbulo contorneado proximal y hacia el resto de la nefrona. En la cápsula de Bowman vamos a tener unas células que se llaman podocitos, que forman la barrera que debe de atravesar el filtrado glomerular a través de unos poros que tienen estos podocitos para que, bueno, se pueda filtrar lo más posible y que lleguen hacia los túbulos posteriormente. También a nivel de la cápsula de Bowman vamos a tener las arteriolas aferentes y eferentes. La arteriola aferente tiene las células yuxtaglomerulares que forman el aparato yuxtaglomerular y que van a ayudarnos a producir una sustancia que se llama renina. Entonces, anoten esto. Las células yuxtaglomerulares van a producir renina, que van a intervenir en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sale? Entonces, aquí a nivel de la cápsula de Bowman vamos a tener las arteriolas aferentes y eferentes. Y las arteriolas aferentes van a tener dentro sus células yuxtaglomerulares que van a producir renina. Y bueno, ¿qué va a producir o qué impulso va a dar para la filtración del plasma? Bueno, va a estar dado gracias a unas fuerzas que se llaman fuerzas de Starling.
Entonces, aquí lo que va a ayudarnos es para intercambiar el agua y los solutos que están en los compartimientos. Ahora, en los túbulos renales vamos a tener ya el ultrafiltrado del plasma, sí, que es la orina. Esta orina debe de carecer de proteínas. Esto también me lo anota. La orina es un ultrafiltrado del plasma que carece de proteínas. Entonces, si en un examen de orina sale proteína, quiere decir que algo anda mal, ¿sale? Entonces, la orina es un ultrafiltrado de plasma que no tiene proteínas. El riñón recibe el 20% de nuestro gasto cardíaco, aproximadamente 1 litro de sangre por minuto, por lo cual dentro de nuestro riñón se van a filtrar aproximadamente 180 litros de agua y 1 kilo de cloruro de sodio al día. Y se va a eliminar el 1% de lo que se filtra. Dentro de los túbulos, el filtrado sufre unos cambios hasta formar la orina definitiva. Entonces, nosotros vamos a estar filtrando 180 litros de agua y 1 kilo de sal, para pronto, cloruro de sodio. Pero eso no quiere decir que todo lo que estamos filtrando lo vamos a tirar, ¿no? Sino que mucho de esto se va a reabsorber y solo el 1% de lo que filtramos se va a eliminar, ¿sí? Entonces, el túbulo renal está formado por una serie de tubos, que es el túbulo contorneado proximal, el asa descendente del asa de Henle, el asa ascendente del asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector, que se van a encargar de reabsorber agua, de reabsorber iones como sodio, potasio, cloro, fósforo, y van a ayudar también a filtrar ciertas moléculas de glucosa, de aminoácidos y de urea que son producidas. Entonces, en el túbulo contorneado proximal se va a reabsorber el 88% de las sustancias filtradas, ¿sí? Entonces, después pasa al asa de Henle, ¿sí? En su porción como tal descendente, aquí lo vamos a ver en esta imagen. Aquí están las arteriolas aferentes, está el glomérulo y la cápsula de Bowman, y entonces va a empezar al túbulo contorneado proximal, ¿sí? Donde vamos a tener liberación y reabsorción de sustancias, vamos a tener la parte ascendente del asa de Henle, la parte descendente y ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Qué va a pasar aquí? Nosotros vamos a tener aquí los capilares peritubulares, entonces se va a empezar a reabsorber agua, glucosa, se va a empezar a reabsorber también sodio, potasio, fósforo, cloro, pero también a su vez vamos a empezar a mandar de regreso potasio, vamos a mandar hidrógeno también, ¿sí? ¿Para qué? Para poder liberar estas sustancias mediante la orina. A nivel como tal del asa de Henle, vamos a tener pues esta reabsorción de sustancias, ¿sí? En la porción ascendente es impermeable al agua, es impermeable también a esto, pues nos ayuda a no poder liberar tanta agua o perder tanta agua en esa porción. Y vamos a tener unas hormonas que son importantes y que vamos a ver en sistema endocrino, que se llaman hormona antidiurética, que la va a producir el hipotálamo, y lo que va a ayudar es a reabsorber, ¿sí?, el agua en el túbulo colector. Y también vamos a liberar aldosterona, que es producida por las glándulas suprarrenales y que van a activar la reabsorción de sodio. La aldosterona participa en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que les voy a explicar más adelante, y la hormona antidiurética nos evita la diuresis. La diuresis pues es la producción de orina o orinar. Entonces la hormona antidiurética pues hace que no vayamos a hacer pipí, ¿sí? En diferentes situaciones que les voy a mencionar más adelante. Y esto pues nos va a ayudar a tener un equilibrio hidroelectrolítico. Una de las principales funciones del riñón es el equilibrio de los electrolitos y del agua en el cuerpo, y principalmente del sodio y del potasio.
Para esto, pues tenemos que tener un equilibrio, ¿sí? Como tal, de no tener una pérdida exagerada, pero no tampoco tener una acumulación exagerada de agua y de sodio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a eliminar mediante la orina, vamos a eliminar mediante la respiración, mediante el sudor y la evaporación, y mediante las heces fecales vamos a eliminar sustancias y agua, ¿sí? También, pues vamos a regular el pH sanguíneo, eliminando iones de hidrógeno según las necesidades y produciendo bicarbonato en mayor o menor medida. También la reabsorción de bicarbonato se va a dar en el túbulo contorneado proximal, mientras que el túbulo contorneado distal se induce la formación de acidez como tal y excreta otros ácidos, por ejemplo, como el amoníaco, cuando hay alguna situación de alcalinidad. Entonces, bueno, esto es en cuanto a la acidosis y a la alcalosis, eso lo van a puntualizar más en fisiopatología, pero bueno, entonces, la nefrona es la célula del riñón y por ende, pues va a tener diferentes funciones. Entonces, hay sustancias que se van a absorber en estos diferentes puntos. Entonces, tenemos el túbulo contorneado proximal que va a hacer reabsorción hacia la sangre del filtrado glomerular. Entonces va a regresar agua, va a regresar sodio, va a regresar potasio, va a regresar glucosa, va a regresar aminoácidos, cloro, bicarbonato, urea, calcio, ¿sí? Magnesio, y va a secretar o va a sacar hacia la orina iones de hidrógeno, ¿sí? Urea y creatinina. Esto en el túbulo contorneado proximal, donde está iniciando. Después vamos a tener el asa descendente y ascendente del asa de Henle. Entonces aquí vamos a tener reabsorción hacia la sangre ¿de qué cosa? De agua en un 15%, de sodio de un 20 a 30%, potasio de un 20 a 30%, cloro, bicarbonato, calcio y magnesio. Y vamos a secretar a la orina urea, ¿sí? Entonces, una de las principales sustancias de desecho que tiramos en nuestro cuerpo es urea. Ahorita voy a explicarles qué cosa es urea. Ahora, vamos a llegar al túbulo contorneado. Este túbulo contorneado distal va a reabsorber hacia la sangre agua, sodio, cloro y calcio. Y va a también en su última porción, vuelve a reabsorber agua, vuelve a reabsorber sodio y reabsorbe en una muy pequeña parte urea y va a secretar hacia la orina potasio. Las células del túbulo colector van a liberar también hacia la orina iones de hidrógeno y van a reabsorber hacia la sangre bicarbonato y urea también. Todo esto, ¿por qué? Porque no podemos tirar todo. ¿Por qué? Porque hay sustancias que todavía no sirven a nosotros como en el organismo. Entonces, este filtrado es constante, 180 litros de agua y 1 kilo aproximadamente de cloruro de sodio, pero no todo eso lo vamos a tirar, entonces se hace una reabsorción. En el corpúsculo renal, nosotros filtramos aproximadamente entre 105 a 125 mililitros por minuto de filtrado de sangre y se va a filtrar agua y todos los solutos que están presentes en la sangre menos proteínas como los iones, glucosa, aminoácidos, creatinina, urea y ácido úrico. Entonces, en una química sanguínea, ustedes van a ver estos diferentes elementos: glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, ¿sí? Y en los electrolitos séricos, pues van a ver sodio, potasio, calcio y todos los iones que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, aquí se va a hacer esta reabsorción y secreción de sustancias, ¿sí? ¿Qué pasa si hay un desequilibrio? Pues yo empiezo a guardar más sodio y entonces mi cuerpo empieza a guardar más agua y me hincho. Si no, empiezo a liberar más o empiezo a tirar más agua y sodio y me puedo deshidratar, ¿va?
Ahora, todo este filtrado glomerular que se da en esta región del glomérulo va a ser indicativo de qué tan funcional está siendo mi riñón, porque recuerden que todo esto es la nefrona, ¿sí? Entonces aquí tengo la arteriola aferente, la arteriola eferente, ¿sí? Los capilares, y bueno, acá voy a tener capilares peritubulares donde se va a empezar a reabsorber todas estas sustancias, ¿no? El filtrado glomerular en un paciente nosotros podemos detectar si tiene insuficiencia renal o no. El filtrado glomerular normal aproximadamente es de 90 a 120 mililitros por minuto sobre 1.73 metros cuadrados, ¿sí? Niveles más bajos de este filtrado glomerular, 80, 70, etcétera, son indicativos de una lesión renal. Eso quiere decir que ya no está funcionando bien, ¿sí? Entonces ahorita les voy a poner un ejemplo con esta página para que ustedes puedan ver cómo se calcula, ¿sí? Hay diferentes calculadoras en el celular. Esta página, por ejemplo, cuando tengan dudas si algún paciente puede o no tener insuficiencia renal o sospechar de insuficiencia renal, bueno, pues nosotros podemos utilizar estos cálculos para poder hacer un diagnóstico precoz y mandarlos pues con el especialista, ¿no? Entonces, bueno, esta calculadora les va a servir también ahí en el celular, si son calculadoras de filtrado glomerular o de función renal. Y bueno, hay muchas fórmulas. Las más utilizadas, nada más déjenme que vuelva a cargar. Las más utilizadas van a ser estas de Cockcroft-Gault y esta de Kadoki, sí, que son estas. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, van a poner un valor de creatinina. ¿Qué les gusta de creatinina? 2 miligramos de creatinina. La edad, 60 años. Hombre, y aquí le van a calcular, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí del filtrado glomerular, pues va a tener una situación o un daño marcado. Por ejemplo, acá, la edad, lo mismo, 60 años, un peso de 90 kilos, talla 1.55, creatinina 2.6. Entonces aquí nos va a dar como tal el filtrado glomerular que tiene el paciente. Si yo les acabo de decir que el filtrado glomerular normal es de 90 a 120 mililitros por minuto sobre 1.63 metros cuadrados, y aquí tenemos 34.95, pues quiere decir que este paciente no está filtrando nada. Vamos a poner un ejemplo con una creatinina normal. 0.5 de creatinina, el filtrado glomerular es de 136.5. Vamos a verlo por acá con la otra calculadora. 0.5. Ahora vamos a calcularlo, por ejemplo, con 1.5, que es el límite según de un daño renal. Aquí ustedes van a calcular el filtrado glomerular, ¿sale? Entonces van a poner estos valores con el nivel de creatinina que tiene el paciente en sangre. Para eso ahorita les voy a explicar esto, ¿sí? Por eso, esto sí no me lo echen en saco roto. Cualquier persona que tenga hipertensión, que tenga diabetes, que tenga alguna enfermedad crónica y que le hagan una química sanguínea que contenga urea y creatinina, por favor, siempre verifiquen. No cuesta nada sacar su calculadora especial para filtrado glomerular y hacer el cálculo, porque podemos hacer una detección oportuna de daño renal y, bueno, poderle dar un tratamiento y una mejor esperanza de vida a estos pacientes, ¿sí? Entonces, bueno, hay diferentes categorías, lo van a ver más adelante en la licenciatura, pero bueno, menor a 90 puede ser
como tal ya un daño marcado, ligeramente disminuido. Entre 59 y 45 es moderadamente disminuido a ligeramente disminuido. De 30 a 44 el filtrado glomerular se considera gravemente o moderadamente disminuido. De 15 a 29 es gravemente y menor a 15 de filtrado glomerular se considera ya un fallo renal completamente. Obviamente el nefrólogo es el que se va a encargar de detectar todo esto, de clasificarlo y de dar el tratamiento. ¿Por qué? Porque en situaciones ya más graves, donde ya no se filtra nada, donde no hay presencia de pipí, pues obviamente aquí se va a necesitar limpiar esa orina, ¿sí? Y limpiar esa sangre. ¿Por qué? Porque recuerden que la orina nos ayuda a filtrar. Permítanme un segundo, voy a pausar esto. Pues sí, chicos, les decía, antes de la interrupción, les decía que hay diferentes grados de daño renal, ¿sí? Pues obviamente nos vamos a basar por el filtrado glomerular, que les digo es entre 90 a 120. Para eso existen las calculadoras, algunas se van a basar en diferentes aspectos, pero bueno, para esto vamos a basarnos en unos valores que es creatinina y urea que vienen en la química sanguínea. La urea va a tener rangos importantes igual a creatinina. La creatinina, el valor normal, aquí se lo marcan de 0.7 a 1.5. Realmente nosotros lo consideramos en creatinina entre 0.5 a 1.3 como tal a 1.5. ¿Por qué se los pongo de 1.3 a 1.5? Porque realmente aquí ya estamos en el límite, ¿sí? De que pueda haber una lesión, aunque sea leve, una lesión renal, ¿sí? Permítanme un segundo. Y bueno, valores de urea, lo normal va a ser entre, como tal, entre 12 a 40. ¿Sí? Urea de 12 a 40, ¿sí? ¿Por qué? Mayor a eso, nosotros podemos decir que no se está eliminando bien esta sustancia. Ahorita más adelante se los voy a explicar. Entonces, la creatinina es la que nos da la capacidad de filtrado glomerular que tiene el riñón. Si nosotros tenemos mayor de 1.3 a 1.5 o más, pues aquí hay que decir que hay un daño, ¿sí? Entonces, por eso les digo, cualquier persona que tenga diabetes, que esté en hipertensión, que se haga una química sanguínea y que su urea esté alta o que su creatinina esté por arriba de 1.3, 1.4, agarren su calculadora de filtrado glomerular y hagan el cálculo y sugiéranle que vaya a ver al nefrólogo. Porque si no, el daño va a estar ahí. Como ustedes van a ver más adelante en la licenciatura, estas enfermedades no transmisibles y enfermedades crónicas causan un daño muy importante en órganos, ¿sí? Principalmente cerebro, corazón y riñones, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta a tiempo de esto, es muy diferente a modificar la dieta o tener un tratamiento vía oral a tener o depender de una diálisis peritoneal o una hemodiálisis, que es una máquina que saca toda la sangre y elimina todas las sustancias tóxicas. Y son sesiones 3 veces a la semana y son muy caras, ¿sí? Entonces, obviamente no es lo mismo y por ende, pues, me importa que ustedes conozcan esto para que ustedes también puedan hacer un diagnóstico o una referencia oportuna a los pacientes. Ahora, ¿qué hormonas vamos a nosotros a tener aquí o que van a regular la absorción y secreción en los túbulos? Vamos a tener la angiotensina 2. La angiotensina 2 disminuye el volumen o la presión de la sangre
y estimula la producción como tal de angiotensina para, bueno, poder estimular la actividad de los intercambiadores de sodio e hidrógeno en las células del túbulo proximal, y lo que va a hacer es absorber mayor cantidad de sodio y por ende aumentar el volumen de líquido en la sangre. La aldosterona como tal va a aumentar la secreción de potasio y va a reabsorber más cantidad de sodio y de cloro, y lo cual va a aumentar el volumen sanguíneo. Vamos a tener también la hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a aumentar la reabsorción de agua, lo que va a hacer que también aumente el volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces, esto se los voy a explicar más adelante. Y también tenemos que saber cuáles son las características de la orina normal. La orina normal va a tener como tal un color amarillo transparente o amarillo ámbar. No debe de verse turbia, ¿sí? Tiene que ser transparente. No debe de tener algún olor característico. Usualmente empieza a oler como amoníaco cuando la dejamos muchas horas. Por ejemplo, si no le bajan a la taza del baño, empieza a oler amoníaco, pero de ahí en fuera no debe de tener un olor característico. Las personas que tienen o que tienen diabetes, perdón, tienen un olor característico como a manzana podrida, ¿sí? Como un olor frutal. El pH de la orina fluctúa entre 4.6 a 8 y el promedio es de 6, ¿sí? La densidad va a ser entre 1.01 a 1.035. El volumen usualmente es de 1 a 2 litros en 24 horas aproximadamente. Cualquier cambio de estas características va a indicar alguna patología o alguna situación. ¿Puede haber cambios en el color de la orina? Sí, puede ser por algún medicamento, por comer betabel, por comer zanahoria. Pueden cambiar el color, también sangre. En el caso de nosotros, cuando tenemos nuestro periodo, también la puede volver roja. Que tengamos piedras en los riñones también nos puede ocasionar que tengamos sangrado. Bueno, también otros cambios de coloración pueden estar relacionados con la producción de bilirrubinas, que están relacionadas con problemas de hígado y problemas a nivel vesicular. Y bueno, van a haber otros constituyentes que no deben de estar en la orina, que pueden estar presentes, como la glucosa. Cuando hay glucosa en orina, indica o es predisponente de diabetes mellitus. También la albúmina es una proteína, como les decía yo, nosotros no tenemos por qué tener proteínas en la orina. De tenerlas es un indicativo de una lesión renal, de presión, hipertensión arterial, o de problemas como bacterias o problemas a nivel de insuficiencia renal. Tampoco tenemos que tener eritrocitos, ¿sí? Cuando tenemos presencia de eritrocitos, a esto se le va a llamar hematuria, ¿sí? Entonces, hematuria es la presencia de eritrocitos y eso me lo anotan. Glucosuria es presencia de glucosa en orina. Albuminuria es presencia de albúmina o de proteínas en la orina y tampoco es normal. Cetonuria es presencia de cuerpos cetónicos en la orina y tampoco esto es normal. Presencia de bilirrubina, bilirrubinuria tampoco es normal. Presencia de cilindros. Los cilindros son unas masas pequeñas que se logran ver a través del microscopio cuando se analiza la pipí y tampoco es normal. Usualmente está asociada a bacterias. Microorganismos tampoco es normal encontrar, por ejemplo, Escherichia coli, Trichomona vaginalis, Candida albicans, que bueno, nos pueden provocar infecciones de vías urinarias y que son los que más frecuentemente encontramos, ¿sale? Y bueno, ahorita esto lo vamos a ver en un examen general de orina. Otra parte del sistema urinario, aparte de los riñones, de la nefrona, vamos a tener a los ureteros. Los ureteros van a ser los conductos que van a transportar desde la pelvis renal la orina hacia la vejiga y posteriormente de la vejiga va a pasar a la uretra. Los ureteros también son unos órganos retroperitoneales y están formados por mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. Como les digo, se encargan de transportar desde la pelvis renal hacia la vejiga con movimientos peristálticos, o sea, como con onditas, la orina hacia la vejiga.
La vejiga va a estar detrás de la sínfisis del pubis, o sea, en la región de la cadera, y va a almacenar la orina antes de que podamos orinar o miccionar, ¿sí? La vejiga va a tener una capa mucosa, una capa muscular, que es el músculo detrusor de la vejiga, y una capa adventicia. El reflejo miccional va a permitir la salida de la orina desde la vejiga a través de impulsos que producen una contracción del músculo detrusor y la relajación del esfínter uretral interno. Y la uretra va a ser un tubo que comunica el piso de la vejiga con el exterior del cuerpo. Algo que también me interesa que recuerden es que la vejiga va a tener un epitelio, ¿sí?, de recubrimiento que va a ayudarnos a que pueda extenderse lo más posible para poder almacenar mayor cantidad de pipí, ¿sí? Cuando nosotros sentimos ganas de hacer pipí, esto va a estar dado por estímulos nerviosos, el esfínter uretral, que es una puertecita que divide vejiga con la uretra, el esfínter uretral interno se va a abrir, entonces va a permitir que salga la pipí, ¿sí? Vamos a tener un esfínter uretral externo que va a estar controlado por los músculos que están en la región de la pelvis, así que evitan que nos hagamos pipí. Y vamos a tener un orificio uretral externo, sí, dependiendo, bueno, hombre o mujer, vamos a tener este orificio uretral. ¿Por qué me importa que quede claro esto? Porque de no tener nosotros control en el esfínter uretral interno y en el externo, nos vamos a orinar. O sea, si no se cierra esa puertecita, se va a salir la pipí y vamos a tener incontinencia urinaria, ¿de acuerdo? Entonces, ese esfínter solo se abre cuando ya vamos a orinar, ¿sí? Ahora, algo que también es relevante que sepan es que la uretra femenina y la uretra masculina es diferente. La uretra masculina mide más que la femenina. La femenina mide aproximadamente 4 centímetros, por lo cual nosotras somos más susceptibles a tener infecciones de vías urinarias de forma reiterada y es normal, ¿sí? Y casi todas nosotras las vamos a tener varias veces en la vida. Y está relacionada a un aseo incorrecto al ir al sanitario o a una situación posterior a relaciones sexuales o simplemente por una higiene no adecuada. Usualmente las mujeres asocian o saben cómo limpiarse posterior a ir a hacer pipí o hacer popó, pero bueno, no falta recalcar que la limpieza es de adelante hacia atrás para evitar arrastrar microorganismos de la cavidad anal a la cavidad vaginal y uretral. También es importante que sepan que posterior a las relaciones sexuales, tanto los varones como las mujeres tienen que ir a orinar para, bueno, poder sacar cualquier microorganismo que haya quedado en esa región y evitar infecciones urinarias posteriores, ¿vale? Pues inmediatamente de terminar la relación sexual, acudir a orinar para, bueno, evitar una infección posterior. Entonces, en el caso de las mujeres, y lo vamos a ver ahorita en aparato reproductor femenino y masculino, en el caso de las mujeres, bueno, vamos a tener la sínfisis de pubis, ¿sí? Vamos a tener entonces la uretra, acá va a estar la vejiga urinaria, vamos a tener el orificio ureteral externo, vamos a tener el introito vaginal, la vagina, ¿sí? El cérvix y el útero, y en la parte posterior vamos a tener al recto. Esto es visto así como estamos de pie. Entonces es uretra, vagina y recto. Si nosotros vemos a una paciente como la vamos a ver cuando vamos a poner una sonda, vamos a ver esta estructura y se las voy a explicar mejor en aparato reproductor femenino. Pero nosotros tenemos nuestro monte de Venus, debajo de esta capa de piel está la sínfisis de pubis y entonces vamos a tener la región de perineo, la región perianal, va a estar la región del ano, va a estar entonces de arriba hacia abajo, clítoris, meato urinario o uretral y orificio vaginal. ¿Por qué parece que se los digo con bolitas y palitos? ¿Por qué?
Porque al rato le van a poner una sonda y le están pegando aquí en el clítoris a la señora, o ya metieron la sonda aquí en la cavidad vaginal y esa sonda ya no se puede volver a utilizar porque ya se contaminó. Entonces, clítoris, que es como el pene de las mujeres, clítoris. Introito uretral o meato uretral y cavidad u orificio vaginal, obviamente pues la región anal, ¿no? Entonces, el meato uretral va a ser donde vamos a colocar nuestra sonda. Mide nuestra uretra aproximadamente 4 centímetros, entonces va a estar unida a la vejiga y por aquí va a salir la pipí. Entonces vamos a tener un esfínter externo y un esfínter interno que va a evitar que nos estemos haciendo pipí, ¿sí? Esto va a estar recubierto por los labios menores y mayores, ¿sí? De nuestro aparato reproductor femenino. Entonces, ¿por qué les digo que la limpieza es de adelante hacia atrás? Porque si fuera viceversa, vamos a arrastrar todos los microorganismos que están aquí hacia la región vaginal y hacia la región uretral. Y esto pasa muy frecuentemente y más en las niñas, ¿sí? O cuando nosotros hacíamos a los pacientes. Entonces, recuerden, de adelante hacia atrás. Cuando nosotros tenemos una infección de vías urinarias, usualmente nosotros tenemos ardor al orinar, tenemos malestar, ¿sí? Y bueno, vamos a tener también como sensación de que no terminamos de orinar y mal olor. Entonces, bueno, va a ser en el meato urinario, ¿sí? Y bueno, se va a colocar la sonda que va a llegar, pues, obviamente a la región vesical, ¿no? A la vejiga. Ahora, en el caso de la uretra masculina mide aproximadamente 20 centímetros. Cuando un paciente masculino tiene datos de infección de vías urinarias, debe acudir inmediatamente al médico porque no es normal tener infección de vías urinarias. Sí, puede estar asociado a un mal consumo de agua, a una retención, alguna piedrita o algo que esté provocando esa infección. Entonces, en el caso de los varones, vamos a tener a nuestra vejiga urinaria, ¿sí? Vamos a tener a nuestro conducto que va a ser la uretra, que se va a dividir en 3 partes en los varones. ¿Por qué? Porque mide 20 centímetros. Entonces aquí está la vejiga. Vamos a tener la uretra prostática. Lo notan. Uretra prostática, uretra membranosa. Y posteriormente vamos a tener la uretra peniana. ¿Por qué? Porque va a pasar a través del pene. ¿Sí? Entonces, vejiga urinaria, uretra prostática, porque va a pasar cerca de la próstata, uretra membranosa y uretra esponjosa. Aquí en esta región también vamos a tener los músculos profundos del perine que nos van a evitar que nos estemos haciendo pipí. Vamos a tener el esfínter como tal interno, esfínter externo, ¿sí? Y un orificio uretral externo que, bueno, es donde vamos a hacer pipí. Además, este mismo conducto de la uretra va a permitir que por ahí salga el semen en la eyaculación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces está uretra membranosa, uretra prostática, uretra membranosa y uretra como tal peneana o esponjosa que va a pasar por la región del pene. Detrás pues va a estar la región del recto, ¿sí? Entonces pues aquí no hay tanto pierde de dónde está la uretra, pero pues es importante que lo recalque, ¿sí? Entonces, vejiga, uretra prostática, uretra membranosa y uretra preneana, ¿sí? Que va a salir en el orificio uretral externo. Cuando las personas o cuando los varones tienen un problema en la próstata, va a tener una inflamación en esta región y eso va a comprimir la uretra, por lo cual va a salir menos cantidad de pipí. A estos pacientes les cuesta más trabajo hacer pipí, ¿sí? Por eso entre más crecida esté la próstata, más trabajo les cuesta hacer pipí, ¿no? Pero hay otras patologías, pero bueno, en los varones
Esta es de las más conocidas, que es la hiperplasia prostática benigna, que es el crecimiento de la próstata. ¿Sale? Permítanme un segundo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos prevenir que tengamos incontinencia urinaria? Sí, aparte de, bueno, hacer nuestros tratamientos en cuanto detectemos alguna infección de vías urinarias, ardor, etcétera, es también haciendo ejercicios de Kegel. Ejercicios de Kegel, esos ejercicios de Kegel lo que van a hacer es evitar y fortalecer primeramente los músculos pélvicos y van a evitar pérdidas de orina y también prolapso de los órganos que están dentro del aparato de reproductor. ¿Cómo se hacen? Pues básicamente es apretar los músculos del suelo pélvico durante 5 segundos, relajar y repetir el proceso aproximadamente 2 minutos. Básicamente es como si quisieran cortar el chorrito para hacer pipí. Esos son los ejercicios de Kegel y bueno, son recomendados para pacientes posparto, para pacientes que tengan riesgo de prolapso y que estén presentando incontinencia urinaria. En cuanto al examen general de orina, ustedes van a ver que les van a reportar el color, el aspecto. Acuérdense que el aspecto debe ser transparente. La densidad, pues más o menos ya la platicamos, que es de 1.001 a 1.035. El pH en promedio es de 6, pero puede ser de 4.8 a 8. La glucosa no debe de estar presente, proteínas no deben de estar presentes, hemoglobina tampoco, cuerpos cetónicos tampoco, urobilinógeno, pigmentos biliares tampoco. Cuando nosotros tenemos presencia de nitritos, es probable que tengamos una infección de vías urinarias. Cuando hablamos de cristales, estos cristales son los precursores de las piedras en los riñones o en los ureteros o en la vejiga. Entonces hay de diferentes clases, pero si hay presencia de alguno de estos cristales, hay mayor riesgo de presencia de piedras en esa región. También tenemos que ver la presencia de leucocitos. Si nosotros en nuestro examen general de orina tenemos más de 10 leucocitos por campo, hay una infección de vías urinarias, aunque la persona no tenga síntomas, ¿sí? Entonces, más de 10 leucocitos por campo en un examen general de orina quiere decir que tenemos una infección de vías urinarias, ¿sí? Algunos te reportan qué microorganismos tiene el examen. Algunos laboratorios no te lo reportan, entonces por ende es importante que, bueno, ustedes lo tengan presente. Entonces aquí vemos los leucocitos, vemos hemoglobina, vemos eritrocitos, que no debe de haber, glucosa, que no debe de haber, proteínas tampoco, los cristales, los pigmentos, no debe de haber. El aspecto tiene que ser transparente. Si el aspecto dice que es turbio, probablemente hay una infección. Entonces, son muchos aspectos que nosotros valoramos en el examen general de orina, ¿sí? Estos puntos, de verdad, no los echen en saco roto, más esto de la situación del filtrado glomerular, los ejercicios de Kegel. ¿Por qué? Porque, bueno, pues son cosas que nosotros podemos ayudar a los pacientes a que tengan una mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, me enfoco mucho en esto. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Si deja de funcionar, nosotros no filtramos sustancias, no eliminamos sustancias tóxicas, no reabsorbemos las sustancias que necesitamos, ¿sí? Recuerden, también en el riñón se produce la eritropoyetina, que es precursora de los eritrocitos. Si nosotros no tenemos eritropoyetina, pues obviamente no vamos a tener producción de eritrocitos tampoco, ¿sí? A ver, déjenme ver qué otra cosa se me puede estar olvidando de explicarles. Bueno, ya les puse lo de la tasa del filtrado glomerular, que lo aproximado es entre 90 a 125 milímetros. Y bueno, la tasa de filtrado glomerular se relaciona directamente con las presiones que determinan esta filtración.
¿sí? Que van a ser básicamente la entrada y salida de sangre al glomérulo y como tal, cualquier alteración que pueda estar dando una disminución o un retraso en la entrada de esta sangre al glomérulo. Déjame ver qué otra cosa me puede estar pasando. Estudios de sangre, ya vemos esto, de la orina. Bueno, la micción es la emisión de la orina desde la vejiga y se va a producir mediante contracciones musculares voluntarias e involuntarias, ¿sí? Esto va a empezar a hacer cuando excedemos de 200 a 400 mililitros posteriores o acumulados en la vejiga. Y bueno, estos impulsos van a estar dados por los nervios que salen de la región sacra y van a desencadenar, perdón, el reflejo miccional, que van a dar contracción en el músculo detrusor de la vejiga y que van a relajar el esfínter o la puertecita del esfínter uretral interno, ¿sí? En cuanto a la incontinencia urinaria, pues puede haber muchos casos, puede ser incontinencia porque todavía no saben controlar el esfínter uretral, esto se da en niños menores de 3 años, puede ser una incontinencia de esfuerzo, principalmente por debilidad del piso de la pelvis, puede ser una incontinencia de urgencia por personas que son adultas mayores y que pues ya no pueden contener tanta cantidad de pipí en la vejiga, puede ser por rebosamiento porque tengamos una cantidad excesiva de líquido dentro de la vejiga. Y bueno, todo esto lo van a ver en geriatría y también en ginecología, pero es importante que sepan, ¿no? También hay ciertos tipos de incontinencia, que es la enuresis, que se presenta en niños que ya controlaban su esfínter y que por situaciones traumáticas o de miedo vuelven a orinarse, ¿sí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque esto se asocia a la enuresis, se asocia a violencia, a violación o situaciones traumáticas en los niños, ¿sale? Por eso se presenta otra vez esa incontinencia urinaria en los niños, ¿sí? Entonces, bueno, esto básicamente es todo acerca del sistema urinario. De esto me van a hacer dibujos, el resumen, ¿sí? Un dibujo de la nefrona, dibujo de los riñones, dibujo del aparato como tal, vejiga, uretero y uretra, la uretra femenina, ¿sí? Aquí me van a dibujar labios menores, meato urinario, orificio vaginal y la región anal y el clítoris. Y en los varones, pues la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana, para que quede claro. Y bueno, pues nada más, ¿no? Entonces aquí igual les pongo videos que están asociados a lo que les acabo de explicar y pues nada más, ¿vale?